¿Quieres saber de qué trata el libro Inteligencia Conversacional de Judith Glaser? Acompáñame, en este video vamos a revisarlo. Hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Soy Liliana. Gracias por estar aquí en tu canal de coaching. Pero, a ver, ¿es la primera vez que te topas con alguno de estos videos y llegas por aquí? Bueno, muchísimas gracias. Bienvenido. Quédate conmigo, suscríbete y únete al grupo porque aquí tú y yo vamos a revisar muchísimas cosas, principalmente relacionadas con el coaching profesional. Ya nos vamos a ir conociendo, pero vas a ver que en el canal también hay información relacionada con el desarrollo personal, para convertirnos en nuestra mejor versión y, ¿por qué no?, incluso hasta con la motivación para darnos ánimo tú y yo. Así que, bueno, el día de hoy quiero hablarte sobre un libro que está relacionado bastante con el desarrollo humano y es Inteligencia Conversacional de Judith Glaser. Ahora, tú me dirías, bueno, pero ¿para qué un libro de inteligencia conversacional? Bueno, tú sabes que hay diferentes tipos de inteligencia y alguno de esos tipos de los que te he venido hablando yo en este canal es la famosa inteligencia emocional, porque nos ayuda muchísimo a tener relaciones de mejor calidad, pero casi nadie habla de la inteligencia conversacional. Y bueno, acá yo te he venido mencionando que el uso del lenguaje y de las palabras es bien importante, no solamente en el coaching, pero en el día a día, en la oficina, con la familia, es decir, la forma en cómo conversamos con las personas y cómo estamos comunicando influye bastante sobre esa calidad para que esas relaciones interpersonales pues sean mejores cada vez y con el tiempo. Así que Judith Glaser en su trabajo, bueno, le metió muchísimo tiempo para saber a qué se refiere esto de la inteligencia conversacional y cómo lo puedes implementar a la de ya. Yo te voy a compartir mi reseña del libro considerando 10 puntos que en mi opinión son los más importantes y que capturan toda esta rica información que nos comparte Glaser en su libro Inteligencia Conversacional. Así que el primero es cómo Glaser mete toda la parte de estudio de neurociencias en las conversaciones. Y por supuesto que ella pone muchísimo énfasis a que las conversaciones pues tienen un impacto a nivel cerebral y a nivel fisiológico. Porque por supuesto no es lo mismo estar hablando de algo que es placentero o algo lindo, una conversación tranquila y amigable, a cuando estamos, por ejemplo, completamente angustiados, preocupados o tristes por alguna razón y estamos teniendo una conversación con una calidad completamente diferente. Por supuesto que eso tiene un impacto a nivel del cerebro y tiene un impacto en el corazón, es decir, en las emociones y cómo nos sentimos. Así que por esa razón es importante prestar atención especial en cómo es esa calidad de las conversaciones que mantenemos con los demás. El segundo punto es que la autora divide los tipos de conversación en 3 niveles y nos dice que está el tipo de conversación transaccional, el segundo que es la posicional y el tercero transformacional. En la parte de transaccional simplemente es mera transacción. Utilizamos la información para comunicarnos con otros, para intercambiar ideas o simplemente pues para mencionar alguna información que queremos dar a conocer a los demás. Es mera transacción. La segunda, que es la posicional, es un nivel cuando nosotros estamos defendiendo nuestra postura. Es decir, es un poquito más competitiva esa conversación porque acá lo que queremos es defender nuestro punto. Y el tercer nivel, que es el transformacional, bueno, en mi opinión, que es el más interesante y el ideal, es cuando queremos llegar a un mutuo acuerdo con la persona. Ahí es en donde vamos a poner especial atención a la escucha para recibir completamente lo que la otra persona nos quiere decir, pero también dejar claro el punto que nosotros queremos expresar. Así que los 3 niveles de tipo de conversación son muy interesantes. Todos los usamos normalmente en las conversaciones cotidianas, pero acá el esfuerzo o el que nos lleva un poquito hacia el tema del desarrollo es a posicionarnos en un nivel 3, que es el transformacional. Y ¿por qué no? Bueno, prestar muchísima atención a las personas cuando nos están queriendo comunicar su mensaje. El punto número 3 es que esta calidad en las conversaciones nos ayudan a generar confianza, porque por supuesto que no es lo mismo tener una conversación. Imagínate que tú probablemente le vas a dar la bienvenida a alguien que acaba de entrar a la oficina y solamente le dices hola, ¿cómo estás? Y ya.
Es muy diferente a que tengas una conversación en donde quizás le preguntes, oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo has estado? ¿Hay algo en la información que acabas de recibir que no sea clara? Estoy aquí para ayudarte. Es completamente diferente. La experiencia para esa persona va a ser infinitamente distinta por el tipo de palabras y de conversación que tú estás generando con esa persona. Por supuesto que acá se me hace un súper aprendizaje el saber que la calidad de nuestras conversaciones determina el grado de confianza, y el grado de confianza que establecemos con los demás, eso permite a que haya una comunicación positiva, a que la persona tenga mayor apertura y por supuesto tengamos un mejor entendimiento entre ambos. El punto número 4 es que también nos habla de que hay puntos ciegos que a veces no logramos ver en nuestras conversaciones e identificarlos a tiempo, eso nos va a ayudar a que nuestras conversaciones vayan mejorando a través del tiempo, como por ejemplo ser adictos a tener la razón todo el tiempo. Esto en realidad nos puede pasar a muchos de querer simplemente estar defendiendo nuestro punto, es decir, el nivel 2 que es el posicional. Solamente estar defendiendo nuestro punto, querer tener la razón todo el tiempo, pues eso puede ser un punto ciego que quizás no me doy cuenta y puede ser una tendencia que yo tengo a querer tener la razón por ahí en cada una de las conversaciones que mantengo con los demás. Así que, bueno, este es otro de los aprendizajes que nos extiende con mayor detalle Glaser en su libro. El punto número 5 es cuál es el impacto que tienen este tipo de conversaciones en la cultura organizacional. Y así que aquí te voy a hablar específicamente de cómo esas conversaciones y de la calidad que hemos venido revisando impactan en la oficina en el día a día. Por supuesto que en cada junta, en cada interacción que tienes con tus compañeros o con tus empleados, pues el uso de las palabras es muy importante porque algunas personas lo pueden interpretar el mensaje de alguna manera y otras personas lo pueden malentender completamente. Así que por esa razón es necesario, y Glaser nos comparte en su libro, que prestemos especial atención a cómo es el tipo de conversación, incluso esas conversaciones difíciles que probablemente quizás te ha tocado tener, en donde probablemente se tenga que separar a un empleado de una organización o quizás se tiene que hacer una llamada de atención. Bueno, por supuesto que hay ciertos lineamientos en donde tú al seguirlos vas a cuidar que estas conversaciones sigan teniendo la calidad que corresponde, pero que de ninguna manera se dañe el mensaje que quieres transmitir. El punto número 6 se refiere a la escucha activa. Y como te decía, esto es bien importante porque en ocasiones solamente queremos utilizar el nivel 2 posicional de comunicación, en donde solamente queremos conversar para defender nuestro punto, para que los demás nos escuchen y simplemente pues no tenemos la apertura para escuchar. Pero Glaser se detiene para decirnos, oye, no olvides que en todo proceso de comunicación tiene que estar presente la escucha activa. Ahí realmente tú estás poniendo un esfuerzo importante para escuchar con atención qué es lo que la otra persona nos quiere transmitir. De esta manera, si tú lo haces consciente cada vez en la oficina o en casa, pues vas a elevar muchísimo la calidad de tus conversaciones. El punto número 7 se refiere a la agilidad conversacional y esto simplemente Glaser lo traduce a que debemos de tener un estilo de conversación dependiendo de la persona. Y acá me regreso nuevamente al ambiente empresarial porque por supuesto que una conversación va a ser diferente si la mantienes, por ejemplo, con el director general de una empresa, así la mantienes con una persona de recién ingreso. Es importante utilizar las palabras adecuadas para cada una de las personas, porque probablemente con la persona que apenas va llegando a la empresa, pues va a estar alegre de que tú utilices en tus conversaciones palabras sencillas que no incluyen, por ejemplo, acrónimos, tecnicismos o lenguaje sumamente complicado, pero por el contrario, quizás si estás en una presentación de negocios con los directores o con el director general de una empresa, quizás ahí quieres utilizar este tipo de palabras porque es la forma en cómo vas a comunicar de manera efectiva tu mensaje.
El punto número 8 es el poder de hacer preguntas. Y acá, por supuesto, si tú te dedicas al coaching o estás interesado en hacer coaching en el futuro, sabes que todos los coaches nos encanta hacer preguntas porque esto favorece una excelente calidad en las conversaciones. El que tú hagas preguntas poderosas ayuda a que la otra persona te abra su mensaje, a que te dé mayor información y a que tú puedas conocer cuál es el sentir, cuáles son las preocupaciones del otro y cuáles son los puntos que son importantes para él o ella. Así que el poder de las preguntas es otro punto que Glaser nos menciona en su libro y que acá te vas a llevar muy buenos tips para implementarlo todos los días. El punto número 9 se refiere a la neuroquímica en las conversaciones. Así que esta es otra cosa que me pareció súper importante de su libro, porque como te decía al principio sobre la neurociencia, pues acá es igual. Cuando estamos teniendo una conversación y de pronto no nos estamos sintiendo cómodos, eso nos hace sentir mal, nos hace sentir incómodos. Por ello, cuando tú tengas conversaciones que son difíciles o que a lo mejor te cuestan más trabajo, acá tienes un material súper bueno y súper importante en el libro de Glaser, porque ella te dice, sí es importante prestar atención al uso de las palabras, al tipo de palabras que utilizamos y en cómo vamos a utilizar esas palabras, porque claro que nos van a hacer una gran diferencia. De esa manera, si tú te preparas con anticipación para tener una conversación difícil, por ejemplo, pues por supuesto que aun que tú vayas a recibir una queja o aun que probablemente esa conversación genere una molestia en el interlocutor, pues por supuesto que tú, si te mantienes tranquilo, centrado en ese mensaje que quieres transmitir, eso va a ayudar a que la calidad de la conversación se mantenga y por supuesto a que no se dañe la relación en el futuro. Y la número 10 o el punto número 10, que me parece también otra sección muy buena que habla Glaser en su libro, es cómo es la calidad de las conversaciones en los equipos. Es implementar todo esto, pero a nivel de equipos. Y por supuesto que te comparte algunas técnicas, algunas estrategias que tú puedes llevar a cabo para mantener esas conversaciones de forma fluida, transparente y que sean efectivas entre colaboradores y de supervisoras hacia sus colaboradores y viceversa. Esto te va a ayudar a tener una buena relación entre cada uno de los miembros del equipo, pero también va a ayudar muchísimo a resolver conflictos en el mediano, corto y largo plazo. Así que, bueno, esos son los 10 puntos que en mi opinión son los más importantes que vas a rescatar de este libro de Judith Glaser y que, bueno, implementar la inteligencia conversacional es un punto súper importante en el desarrollo porque definitivamente si no prestamos atención a cómo son esas conversaciones, esas conversaciones mismas se pueden ir perdiendo a través del tiempo y a lo mejor cuando antes era muy agradable platicar, por ejemplo, con tu supervisor o a lo mejor mantener esas conversaciones con la pareja o con los hijos, puede llegar un punto en el que ya no sea divertido tener esas conversaciones, porque hemos ido dejando de prestar atención a la calidad de esas conversaciones y de esas palabras. Por esa razón, acuérdate que tú puedes restaurar el tipo de conversaciones y de energía que se va generando alrededor de esas conversaciones que mantienes con los demás. Todo eso con la finalidad de que todas las relaciones interpersonales que tengan una mejor calidad y que por supuesto tú tengas un mejor desarrollo. Así que bueno, ahora ya lo sabes, esos son los puntos más importantes de este libro. Te los puedes llevar e implementarlos a la de ya en la oficina y en casa y por supuesto, cualquier duda que tengas, déjamelo en los comentarios de este video. Y bueno, aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.